Hola, sóc l'Albano Dante i aquest és un vídeo especial del canal Octubre. En primer lloc, perquè és una entrevista i és la primera vegada que al canal Octubre fem una entrevista. En segon lloc, normalment al canal Octubre tractem temes, diguem-ne, de fons, com per exemple el funcionament del sistema judicial, les interferències de l'IBEX en les decisions polítiques o el paper de la banca al sistema de mitjans de comunicació. I això ho fem perquè creiem que per entendre el món on vivim cal anar més enllà del pim-pam-pum dels partits i de les declaracions i contradeclaracions dels polítics. Aquesta vegada, però, tractarem un tema que té com a protagonistes els partits polítics, els possibles pactes per formar govern després de les eleccions del 14F. És un tema de partits, però creiem que implica qüestions de molta profunditat que, si es volen enfocar bé, aquí també cal anar més enllà de les declaracions i contradeclaracions que estem veient aquests dies. Per això, per intentar enfocar bé el tema, hem parlat amb aquest senyor, que porta una gorra de béisbol, que es diu Ramon Grossfogel, que va néixer a Puerto Rico, que viu a San Francisco i que és professor a Berkeley. Algú es preguntarà, i què ha de saber aquest senyor sobre els pactes dels partits catalans? Vaig conèixer en Ramon Grossfogel unes setmanes abans de l'1 d'octubre, quan jo encara era secretari general de Podem Catalunya. En aquell moment, jo i altres membres de la direcció de Podem havíem tingut unes quantes topades amb la cúpula de Podemos a Madrid. Al juny de 2017, per exemple, les bases de Podem Catalunya vam decidir que sí s'havia de participar al referèndum de l'1 d'octubre, però Pablo Iglesias va dir des de Madrid això de «jo si fuera catalán no votaria». En aquell context de malestar, recordo que algú em va enviar un vídeo on el nostre entrevistat d'avui carregava durament contra la postura de Podemos, fent un anàlisi en clau de colonial que per a nosaltres en aquell moment va ser molt útil per entendre què estava passant amb l'esquerra espanyola, o com diu Ramon, l'esquerra espanyolista, en relació al que passa a Catalunya. Crec que aquest anàlisi avui té més vigència que mai. A les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, en Ramon va visitar Catalunya i vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo i de participar amb ell en alguns actes de la CUP, i en el meu cas també actes d'Esquerra Republicana. Avui, 3 anys més tard, i just després d'unes eleccions catalanes, on Ramon va tornar a demanar el vot per la CUP, creiem que les seves reflexions ens poden ajudar a fer-nos preguntes i tenir més elements per entendre el moment polític que estem vivint. Per acabar amb aquesta introducció, us recordo que Octubre no rep subvencions ni accepta publicitat i que la nostra feina és possible gràcies als nostres subscriptors i per això aprofito per donar-los les gràcies per la confiança. Espero que aquesta entrevista amb Ramon Grossfogel us sigui útil i m'acomiado fins la propera. Gracias. Hola Ramón, te saludamos desde Girona. Hoy es 24 de febrero, aquí son las 9 de la noche y allí en San Francisco, donde tú estás, son las 12 del mediodía. Así que buenos días, Ramón. Buenos días, gracias por la invitación a este conversatorio. Un placer tenerte con nosotros, Ramón. En este conversatorio, como le llamas tú, queremos abordar contigo el tema de los pactos postelectorales en Cataluña, que podría ser un tema muy concreto, pero que requiere también algunas reflexiones más amplias, y sabemos que tú le has dado muchas vueltas al tema. Te voy a poner, digamos, las 4 propuestas que hay ahora mismo para esos pactos sobre la mesa. La primera es la que proponen los comunes, con Esquerra Republicana, con Partido Socialista y, obviamente, con ellos mismos. La segunda es la que defiende con más fuerza Esquerra Republicana, que vendría a ser los comunes, Esquerra Republicana, la CUP y Junts per Cat. Después hay otra que defienden ciertos sectores de izquierdas, que sería comunes, Esquerra Republicana y la CUP. Por último, otra que se defiende por parte de Junts per Cat y también desde ciertos sectores de izquierdas que serían CUP, Esquerra Republicana y Junts per Cat. ¿Tú cuál prefieres, Ramón? Este es un buen resumen que tú acabas de hacer de las propuestas que están en la mesa. Aquí se ve claramente, vamos a ponerlo así, el menú de las opciones del restaurante, ¿no? Yo definitivamente creo que el mandato, si nos dejamos llevar por los resultados electorales, el mandato
del pueblo catalán es mayoritariamente hacer un gobierno independentista, es decir, un Frente Unido independentista. Cualquier otra cosa menos que eso, me da la impresión que es una manera de amapuchar el mandato de la mayoría de los catalanes en las votaciones del 14 de febrero. La opción de que se ha escuchado mucho por RC de incluir a los comunes que no son realmente ni consecuentes soberanistas. O sea, tú descartas al PSC, pero también a los comunes. Los estoy descartando rotundamente. Obviamente no son fuerzas soberanistas. El caso de los comunes, ya sabemos que no son consecuentes con su pronunciamiento del derecho a decidir y cosas por el estilo. Siempre aparecen del lado del Estado imperial. Cada vez que hay momentos decisivos para tomar decisiones, siempre se van del lado del Estado imperial. Y por tanto no hace ningún sentido incluirlo en ningún tipo de pacto de cara a los resultados de las elecciones catalanas. Yo creo que sería traicionar el mandato popular catalán cualquier opción menor a un Frente Unido independentista. Que han habido problemas en los últimos 4 años, por supuesto que los han habido, pero esto es un mandato popular que el pueblo catalán le está diciendo a los fuerzas independentistas, amárrense los cinturones, pónganse a dialogar, busquen un acuerdo y déjense de cuento. Este es el mandato, así es como yo lo interpreto. Obviamente de que hay descontento, Albano, de que las cosas no fueron como se esperaba en los últimos 4 años, por supuesto que no, pero que todavía, después de todo lo que ha pasado, después de la represión, después de todos los amapuchos que ha hecho el Estado imperial, después de todas las amenazas, después de todo, bueno, los conflictos incluso internos dentro del independentismo, que todavía el pueblo catalán le dé un voto mayoritario arriba del 50% a las fuerzas políticas independentistas, pues yo creo que es un llamado de atención de que, mira, aquí nosotros seguimos para adelante y por favor pónganse a la altura del mandato de este pueblo. Déjense de estar en peleitas pequeñas. Ahora te traslado una pregunta que es típica, pero que es imprescindible. Para estas elecciones tú firmaste un manifiesto junto con otra gente como Fermín Muguruza, Belo Lid, Ingrid Guardiola, donde se pedía el voto para la CUP en este 14F. Pero ahora tú defiendes que la CUP tiene que llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya, que es una fuerza que ideológicamente está lejos de la CUP. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo respondes tú a aquella acusación de la CUP es de izquierda pero pacta con la derecha? Pues mira, empecemos por entender qué es la política. Empecemos por lo básico. La política siempre es una relación de fuerzas contra un enemigo, donde a partir de ese enemigo común se definen quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. Bien, por ahí empieza cualquier proyecto político, siempre es en relación a un adversario. El adversario aquí es el imperio español. Ese es el adversario, que es el que está usurpando la soberanía del pueblo catalán y de muchos otros pueblos dentro del Estado. Y que además es el intermediario del gran capital alemán, sobre todo, en la Unión Europea, es el intermediario, es como el protectorado de los intereses de ese gran capital de cara a las poblaciones dentro del territorio del Estado español. Por tanto, el enemigo principal es el Estado imperial español. A partir de ahí se define amigo y enemigo. Entonces, el concepto de derecha-izquierda no es un concepto abstracto. La gente lo maneja de una manera muy ligera y usan derecha-izquierda de una manera, a mi entender, muy superficial, porque pierden el contexto político de quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Derecha-izquierda siempre se define en relación al tema de quién es el enemigo principal. Bien, no hay ningún movimiento de liberación nacional en el planeta Tierra, puede que lo haya en Marte o en Júpiter, pero en el planeta Tierra no hay ninguno que no tenga allí un frente unido
policlasista, plural ideológicamente, que tenga allí las élites del pueblo oprimido, que tenga allí incluso sectores de la burguesía del pueblo oprimido que son consecuentemente soberanistas. Eso no existe en ninguna parte del mundo, un movimiento monoclasista o monolítico de liberación nacional de una sola clase contra un imperio. No, siempre son frentes amplios, frentes unidos, frentes populares que en el concepto de pueblos siempre se define en relación a un enemigo. El enemigo en este caso es el Estado, la monarquía, ¿no? El reino de España. Estamos hablando de, en el caso catalán, de un frente policlasista, un frente plural, de toda la fuerza soberanista contra ese enemigo común. No podemos usar izquierda-derecha de una manera ligera, superficial, que es como se está usando cuando se hacen estos pronunciamientos de que Juncker es derecha, de que Comunes es izquierda, y oigo a muchos incluso, ya no solamente la izquierda españolista, que lo escucho hasta de personas y de partidos del movimiento soberanista catalán, que repiten este lenguaje de una manera muy problemática, empezando por algunos líderes de Esquerra, que los escucho, y esa idea de hacer un pacto con los comunes, a mí me parece muy problemático. ¿Por qué? Porque en el contexto catalán, y esto lo he dicho ya muchas veces en otras entrevistas previas, en el caso catalán, Ada Colau, los comunes, en ese contexto, con el enemigo común, con el enemigo del Estado españolista, son derechas en ese contexto. Mientras que Juncker, en el contexto catalán, no es un partido de derecha en el sentido clásico. Bien, vamos a ver que hay contradicciones, que no se comparte necesariamente ciertos asuntos programáticos entre la izquierda soberanista y el sector de Juncker, por supuesto, y eso pasa en todos los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional se unen a partir de puntos comunes y siempre hay muchas diferencias y siempre hay personas, líderes de las élites del pueblo oprimido allí representadas e incluso hasta liderando muchas veces. Son las caras visibles de los movimientos de liberación nacional. Más adelante podemos ir con ejemplos, pero en el contexto catalán, decir que los comunes es izquierda me parece un disparate, porque en el contexto catalán los comunes una y otra vez, fíjate cómo Ada Colau pacta con Valls, o sea, permite que Valls, con el voto de Valls, se reinstaura como alcaldesa, dejando fuera a Esquerra, bien, a Esquerra Republicana. Fíjate cómo los comunes a la hora de, por ejemplo, la propuesta que hizo Esquerra en el Congreso de los Diputados hace apenas una semana, llamando a un referéndum pactado, fíjate cómo los comunes no votan a favor, se mantienen con las manos como Pilatos, ¿no? Me lavo las manos, ¿no? Cuando en una situación de dominación desigual, toda neutralidad va a favor del poderoso, y en este caso esa supuesta neutralidad de no votar o abstenerse de los comunes del Congreso frente a la idea de un referéndum pactado, me parece que muestran una vez más que en el caso catalán esta gente son derechas. Ya no te cuento, porque lo conoces tú mejor que yo, las actitudes que asumieron cuando el referéndum del 1 de octubre, cuando aquellos pronunciamientos de Pablo Iglesias de que, bueno, si yo fuera catalán, yo no votaría en ese referéndum. Según lo que tú dices, es mucho más contradictorio que la CUP llegue a un pacto con los comunes que con Junts per Catalunya. Sí, si entendemos que el proceso catalán es un movimiento de liberación nacional y entendemos que la contradicción principal que se juega en Cataluña es la contradicción nacional y que toda la lucha de clase y las luchas populares y las luchas sociales se juegan atravesadas por el tema de la contradicción nacional. Si entendemos eso, entonces sería muy contradictorio que la CUP pactara con los comunes. Sería muy contradictorio, porque los comunes
se han mostrado una y otra vez que en el caso catalán son derechas. Están hablando que forman parte de los unionistas. Sí, pero es innegable que muchos temas, como el apoyo a la monarquía, por ejemplo, los comunes no son igual al PSOE. No, no son igual, pero a la hora de la política concreta en el contexto catalán, siempre aparecen del otro lado de la trinchera. Sí, pero hay una parte del independentismo que reivindica que, aunque los comunes no sean propiamente independentistas, están a favor del derecho de decidir y, por tanto, se entiende que hay que contar con ellos. Yo soy de los primeros que dije, después del 1 de octubre, yo escribí un ensayo que fue traducido a varias lenguas, llamando a redefinir el soberanismo de una manera que pueda incluir y sumar a los sectores soberanistas no independentistas, que parte de la experiencia del 1 de octubre es que allí apareció un montón de catalanes que no son independentistas como opción, pero son soberanistas, creen sinceramente en el derecho a decidir y muchos de ellos creen en fórmulas como federación, como otras fórmulas, ¿bien? Y yo soy el primero que llamé la atención a que el independentismo tiene que de alguna manera dar cuenta de esa pluralidad y de esas diferencias al interior del bloque soberanista. Ampliar la base, ¿no? Sí, como ampliar, porque si tú sumas al sector soberanista consecuente con el sector soberanista independentista, o sea, el sector soberanista consecuente quiero decir dentro de los no independentistas, que son de verdad consecuentes con el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, aunque no sean independentistas, ¿bien? O sea, cuando sumas esos dos y logras hacer un bloque popular entre todos, estamos hablando al menos del 65-70% de los catalanes. Eso ya le quita al Estado el argumento de que el independentismo es una minoría en Cataluña, que ya, bueno, en estas elecciones se ponen en cuestión esos postulados, pero de todas maneras, entonces siempre dije y siempre he insistido de que hay que hacer un bloque popular amplio. Pero también dije en esa ocasión, cuando llamé la atención a eso, que eso no podía hacer con los comunes ni con Podemos. ¿Por qué? Porque no son soberanistas consecuentes. Hablan de la boca para afuera del derecho a decidir, pero a la hora de la verdad nunca aparecen. No aparecen ni en el voto de la semana pasada en el Congreso, no aparecen ni en el 1 de octubre. Esa experiencia la conoces tú mejor que yo, o sea, porque tú fuiste en un momento dado. Sí, es el Pablo Iglesias que el 1 de octubre dice: yo si fuera catalán no votaría, cuando en Cataluña había mucha gente que no era independentista, pero que aún así sí que fue a votar e incluso se enfrentó a la policía. Claro, claro. Y entonces se quedaron fuera y se pusieron del lado del Estado, que es lo más patético. Y ese es el problema con estos grupos, que esto es un grupo de izquierda españolista que formalmente hablan de la boca para afuera del derecho a decidir y luego traicionan una y otra vez ese postulado. Hay que sumar con ese soberanismo no independentista, pero no con estos, porque estos no son soberanistas consecuentes. Estos son una especie de caballo de Troya que van a estar allí siempre poniendo obstáculos a la unidad del soberanismo. Fíjate que cómo condicionan el tema de la unidad, cómo le dicen a Esquerra sí, pero con Juncker no. Siempre están socavando la fuerza soberanista bajo un discurso que yo le llamo de pseudoizquierda. ¿Por qué le llamo de pseudoizquierda? Porque en el contexto catalán, tú ponerte del lado del Estado imperial, estás disfrazando con retórica de izquierda lo que no es otra cosa que una relación de dominación nacionalista españolista, porque eso es lo que caracteriza el españolismo, es precisamente una ideología nacionalista que siempre piensa que los demás son nacionalistas, pero ellos no. Ellos nunca se ven como nacionalistas. Entonces son nacionalistas españolistas disfrazados en las filas de los movimientos, siempre poniendo obstáculos y poniendo allí impedimentos para que el movimiento soberanista de verdad tenga la unidad, la amplitud y la radicalidad en su lucha. Entonces yo creo que es un error tanto para Esquerra como para la CUP estar discutiendo o negociando con ese grupo. Puede ser que tengan mucha presión y mucho miedo de que los acusen de pactar con la derecha, como les ha pasado otras veces. Vamos a ver, Albano, JunperCat hoy ya no es ni siquiera lo que era el JunperCat de hace 2 años.
O sea, Juncker ha habido un proceso que en muchos sentidos, se han demarcado de lo que ha sido el PDK. Yo le he llamado siempre a votar a la CUP. Yo me considero una persona soberanista de izquierda. Entonces, por tanto, consecuentemente con ese principio, creo que la CUP sería ese espacio que reúne ese tipo de postulado. Con eso no quiero decir que no se pueda pactar con Juncker y que Juncker yo lo vea como un enemigo. Al contrario, yo creo que Puigdemont ha puesto más en jaque al régimen del 78 que toda la izquierda españolista, sumándole los comunes y todo lo que aparece por el resto del territorio. Yo no veo ningún problema en un pacto CUP con Juncker. Veo problemas en no incluirlos. Fíjate que por ahí han habido pronunciamientos, tanto de los comunes como algunos líderes de Esquerra que han llamado a dejarlos fuera de cualquier pacto de gobierno. Y a mí me parece eso una traición al mandato del pueblo catalán, por un lado, en estas elecciones, y por otro lado me parece un error político grave, que no es otra cosa que ya la rendición frente al Estado imperial español. Eso sería gestionar la rendición, y hay tendencias que yo le llamo neopuyolistas, un nuevo tipo de puyolismo, de volver a administrar la colonia y de administrar la colonia pensando de aquí a 20 años en otro proceso de aquí a 20 años, y que hay que enterrar el proceso y hay que de una vez y por todas subordinarse al Estado español. Eso yo lo veo como una rendición y como un nuevo puyolismo, y perpetuar por décadas el status quo tal como existe. Eso es un proyecto que para mí, en el contexto catalán, yo le llamaría de derecha. Yo insisto con el tema de los comunes. Hemos visto estos días que el PSOE se niega a regular el precio de los alquileres, cuando en Cataluña Junts per Cat sí que ha votado a favor de hacerlo. En cosas como estas se puede decir que Junts per Cat está más a la izquierda que el propio PSOE, incluso que Junts per Cat está más cerca de los comunes que el propio PSOE. Pero incluso con un ejemplo tan claro, los comunes piden pactar con el PSOE y vetan un pacto con Junts per Catalunya. ¿Cómo lo explicas? ¿Podría ser que tenga que ver con el miedo a que, por ejemplo, el gobierno que tienen en Madrid caiga y venga un gobierno del PP con Vox, casi como si se le estuviera haciendo una especie de chantaje al independentismo catalán, ¿no? Algo como, mira, si nosotros caemos en Madrid, si fracasa nuestro pacto con el PSOE en Madrid, lo que tendréis será una cosa muchísimo peor, como es un gobierno de PP, Vox y Ciudadanos. Pues mira, esta pregunta hay que ir por paso, por parte. La primera parte de la pregunta. O sea, Juncker está a la izquierda de todo lo que se conoce como derecha clásica y como derecha en Europa hoy. ¿Bien? Incluso a la izquierda de mucha de la socialdemocracia francesa, británica e incluso del PSOE. Y cuando miras este ejemplo que acabas de dar de los alquileres, pero podemos ir sobre muchos otros ejemplos, sobre cómo las posiciones de Juncker y sobre todo este nuevo Juncker. Estamos hablando de un Juncker que ya no tiene adentro al PDK. Eso es otra cosa contextual que se pierde de vista en estos debates. Por tanto, cuando se está ahora negociando con Juncker, se está negociando con un nuevo Juncker. Y si se pudo negociar hace un año, ¿por qué no se puede negociar ahora que está, yo te diría, mucho más afín? Vale, cuando dices hace un año, ¿te refieres a la investidura de Puigdemont? Sí, si se pudo pactar en aquel momento y se pudo pactar luego en diciembre del 2017 en esas otras elecciones con aquel Juncker, ¿por qué no se puede ahora? Ahora más que nunca. Entonces, esto de los comunes queda anulado desde un punto de vista, ¿pero por qué lo dicen? Sí, pero ¿por qué lo dicen? Que sea para defender ese gobierno que tienen en Madrid. Es que esto no debe sorprendernos, esto tiene que ver todo con el proyecto político de los comunes. Los proyectos políticos de los comunes no es soberanista. Nunca lo ha sido, ni lo va a ser. El llamado de reconocer el derecho a decidir
siempre en los comunes, cada vez que se discute esto con los líderes de Podemos, Comunes, Izquierda Unida, siempre están hablando del encaje, el derecho a decidir, el encaje dentro del Reino de España. Oye, que yo te hablo de eso porque yo conozco bien el caso puertorriqueño, yo soy puertorriqueño, y ese es el cuento con que el imperio americano siempre nos viene. Siempre están condicionando las opciones. Y esto es lo mismo que hace la izquierda españolista, hace lo mismo que hace el imperialismo yanqui, que es condicionarle las opciones a los pueblos. Ellos, ¿por qué es que un movimiento de izquierda como de pseudo izquierda, por qué están tan interesados en que se pacte siempre? Fíjate que ellos dicen, el pacto tiene que ser con Esquerra y el PSOE. Ellos quieren que el PSOE participe. Cuando el PSOE, oye, que acabamos de ver cómo el PSOE en Bruselas vota por quitarle la inmunidad a Puigdemont y a los otros exilados en el Parlamento Europeo. Y mientras que en Madrid están defendiendo que el rey sea como una especie de ente sagrado que no puede ser nunca procesado ante la ley. Están viniendo a socavar la unidad del movimiento soberanista catalán para hacerle el juego al Estado español y proponiendo cosas que son, o sea, vamos a ver, ¿qué izquierda puede ser el PSOE? ¿Cómo puedes llamarle un gobierno de izquierda al PSOE? Que es un partido que se ha aprobado una y otra vez del régimen del 78, que es un partido monárquico, que es un partido que neoliberal. ¿Tú entenderías que haya gente independentista que ante la posibilidad y la amenaza real de un gobierno del Partido Popular y de Vox crean que es mejor el mal menor que representa Pedro Sánchez? Mira, yo entiendo la lógica, pero no entiendo el argumento. ¿Bien? Entiendo por qué ese cuidado y ese peligro. Obviamente nadie quiere a Vox allí. Yo no quiero a Vox allí. Ahora, aquí hay un chantaje. Me explico. Voy a empezar por algo que pareciera ser lejano, pero que creo que tiene todo que ver con esto. Y voy a citar al fascista francés, el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, cuando decía, voten por el original y no por la fotocopia. Bien. Este planteamiento que hacía Jean-Marie Le Pen es muy significativo y muy importante de cara a lo que está pasando. En toda Europa, si ustedes se fijan, las socialdemocracias han prácticamente desaparecido, han perdido fuerza política de una manera impresionante y el crecimiento es de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque siempre que estaban administrando los estados, siempre que llegaban al poder, entre comillas, hacían política de derecha y de extrema derecha. ¿A nombre de qué? A nombre de que hay que contener a la extrema derecha porque viene gente peor. Entonces hay que hacer ciertas concesiones a esa derecha de tipo racista, de tipo islamófobo, de tipo xenófobo, de todo tipo, ¿no? Para un poco traernos el voto de esa gente y evitar que ellos ganen. Si tú llegas al poder del Estado y tú no interrumpes las políticas de dominación y tú te conviertes en la fotocopia del original, pues no te sorprenda que en las próximas elecciones te tumben, porque va a venir alguien de extrema derecha que va a decir, oye, que yo lo puedo hacer mejor que tú, porque tú no has cambiado la subjetividad de la población, te has subordinado a esa subjetividad fascista, esa subjetividad de la extrema derecha, bajo el cuento de que tú no quieres confrontar, porque tú lo que quieres es ganar las próximas elecciones. ¿Y qué ha pasado? La extrema derecha ha arrasado. La labor de un movimiento que se llama de izquierda, entre comillas, ¿no? Que yo no le llamaría de izquierda a ninguna de esas socialdemocracias, pero esos movimientos llegan al poder, llegan al Estado y lo que hacen es reproducir las mismas lógicas de dominación y no las interrumpen. Si tú no las interrumpes, tú dejas la subjetividad de la gente en el mismo lugar, Albano. Entonces, al dejar la gente en el mismo lugar, en las próximas elecciones, la derecha y extrema derecha sigue ganando más votos. Bueno, ¿cómo se traduce eso ahora dentro del Estado español? Yo creo que dentro del Estado español tienen una oportunidad histórica. Asume el tema catalán
y darle una solución política digna y adecuada al momento. Reconoce el derecho de decisión del pueblo catalán. O sea, tiene que ser valiente y no cobarde. Pedro Sánchez es un cobarde. Y ya no te hablo de los que lo siguen. O sea, son gente cobarde que no están dispuestos a dar los pasos que requiere el momento para precisamente derrotar a la extrema derecha. Claro, es que según esto que estás diciendo, la única manera que tendría Pedro Sánchez de parar un posible gobierno del PP con Vox sería que el PSOE y Podemos apoyaran las demandas de Cataluña de referéndum, por ejemplo, o de amnistía. Exactamente, pero vamos a ver, si tú miras lo que ha pasado al norte de los Pirineos, donde toda esa socialdemocracia ha desaparecido, mira dónde está la socialdemocracia francesa, mira dónde están los laboristas en Inglaterra. O sea, son partidos ahora minoritarios. Al final, la gente dice, oye, que viene alguien que lo puede hacer hasta mejor que esto. No. O sea, que puede expulsar más migrantes, que puede reprimir más catalanes, que puede, o sea, ¿entiendes? Entonces, si tú participas de las lógicas de dominación, bien, pues no te sorprenda que en las próximas la gente le vote al original y no a la fotocopia. Vale, entiendo el razonamiento, Ramón, pero la verdad es que me cuesta mucho imaginar al PSOE y a Podemos siendo suficientemente valientes para hacer eso que tú propones. Entonces, ¿qué tendría que hacer ante una imposibilidad de este tipo? ¿Qué tendría que hacer el independentismo catalán? ¿Cuál es, digamos, la responsabilidad del independentismo catalán para parar a Vox, por ejemplo, o para impedir que haya un gobierno de PP y Vox? ¿Cuál es la responsabilidad del independentismo? Albano, sí. Habría que virarle la tortilla al argumento. Hay que virar la tortilla. Es decir, hay que ponerle en las manos a ellos la responsabilidad del ascenso de Vox. Porque ¿qué es lo que ha hecho el ascenso de Vox? Pues ha sido la islamofobia, la catalanofobia, dale que dale y dale que dale en la prensa. En la primera página de toda la prensa, ¿durante cuántos años ya? Aparece todo esto, el terrorismo islámico y los terroristas catalanes. Entonces, con eso es el caldo de cultivo de Vox, por favor. Y esta gente, en lugar de pararse en sus dos patas y enfrentarlos, lo que hacen es complicidad con estos discursos catalanófobos y complicidad con los discursos incluso islamófobos. Estas dos cosas son claves para entender el ascenso de la extrema derecha en el Estado español. Y entonces, si no entendemos eso y no interrumpimos esas políticas frontalmente, si no se interrumpen frontalmente, si no se le pone la pelota en el lado de la cancha de ellos y seguimos a la defensiva acá de que, bueno, sí, bueno, vamos a ver qué hacemos. O sea, no. Hay que poner la pelota en la cancha de ellos porque ellos son los que están provocando el ascenso de la extrema derecha con sus políticas tibias y cobardes. Eso es lo que está pasando. Pablo Iglesias dijo que los independentistas habían despertado el fascismo. O sea, Pablo Iglesias dijo eso lo ha dicho ya varios de esta izquierda y pseudoizquierda españolista lo han dicho públicamente, que le echan la culpa. O sea, vamos a ver, le vas a echar la culpa a las mujeres de la violencia machista, ¿no? Porque las mujeres se organizaron y ahora han organizado un movimiento feminista, pero ahora le echan la culpa de la violencia machista a las mujeres que se organizaron contra eso, ¿ves? En Palestina le echan la culpa a los palestinos de la represión del Estado de Israel porque ellos se organizaron contra el fascismo del Estado de Israel. Y ahora le echan la culpa a los catalanes por estar organizándose frente al fascismo del Estado del Reino de España. Entonces, es que es el mundo al revés. Y estos que se llaman de izquierda, ¿cómo es posible que estén diciendo barbaridades como esta? Que le estén poniendo en los hombros del lado oprimido de la ecuación la responsabilidad del fascismo del lado dominador de la ecuación, ¿me entiendes? Es que es el mundo al revés. Esa izquierda de Podemos, Unidas Podemos, o sea, Izquierda Unida, Comunes, todo eso, no son consecuentemente antiimperialistas españolistas. Son españolistas ideológicamente y por tanto son izquierda del régimen. Pero una izquierda del régimen es derecha. Digo esto porque aquí es donde yo veo una confusión enorme en gente que lo veo transversalmente. Veo gente de la CUP usando este lenguaje, veo gente de Esquerra usando este lenguaje, derecha, izquierda y este tipo de cosas, y considerando a los comunes como izquierda. Y oye, eso es una confusión ideológica
impresionante. Vale, Ramón, queda claro que con esto que nos has explicado no se puede esperar nada del PSOE, ni de Podemos, ni de los comunes. Pero esto no quita tampoco que aquí en Cataluña haya toda una serie de contradicciones que también existen, que no se pueden obviar. Hay muchas cosas que alejan a la CUP de Junts per Catalunya e incluso que la alejan de Esquerra Republicana. El otro día Julià de Jodar deia que Esquerra Republicana era un partido liberal demócrata, cosa que está muy lejos del anticapitalismo de la CUP. La cuestión es cómo se resuelven esas contradicciones, porque por un lado dices no hay otra que llegar a acuerdos, pero por otro lado esos acuerdos suponen contradicciones. ¿Cómo se han resuelto esas contradicciones en otros procesos de liberación nacional? Cada proceso de liberación nacional tiene sus particularidades. Bien, yo no estoy diciendo que todos son iguales y no estoy pretendiendo imaginarme el proceso catalán como las revoluciones del tercer mundo. O sea, no es lo mismo, estamos hablando de contextos muy diferentes. Vamos, yo eso lo tengo muy claro. Pero voy a hacer ejemplos de cosas comunes a los procesos de liberación nacional, saltándome las particularidades. Bien, hay cosas comunes a esos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que mencionaba antes, de tener gente de la burguesía nacional, de las élites, etcétera, que son soberanistas consecuentes, antiimperialistas consecuentes. Pues aquí el tema es el antiimperialismo. ¿Tú eres antiimperialista español o no? Vamos a ver. ¿Tú eres antiimperialista español o no? Y esa es la parte que se saca del... No, yo no, todavía, incluso el lenguaje que estoy usando, lo usa poca gente. Hablar del imperialismo español. O sea, el imperialismo español hay que nombrarlo. Y si tú eres antiimperialista español o no. Bueno, Podemos y Comunes no son antiimperialistas españoles. En el caso, vamos a poner, el caso de la Revolución Cubana, estaba el movimiento 26 de julio, bien, y habían líderes de las élites, como por ejemplo Baldo Lórticos, que fue el presidente de Cuba durante muchos años, que era un tipo de la élite de la burguesía nacional cubana, y un tipo digno, un tipo antiimperialista, que estuvo al frente del gobierno cubano durante muchos años. Detrás estaba el movimiento 26 de julio, ¿bien? El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí estaba la Violeta Chamorro, que era una líder de la élite nicaragüense, digna, antisomocista, antiimperialista, que fue sostenida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bien, con la Violeta Chamorro los sandinistas tuvieron muchas discrepancias, pero en el Frente Popular de los oprimidos frente a un enemigo común, esas contradicciones se tienen que manejar como contradicciones en el seno del pueblo con métodos diferentes a los métodos de la contradicción con tu enemigo. Tú no puedes implosionar la alianza política con tus aliados frente a un enemigo común. No lo puedes implosionar. Eso no significa que tú no presiones para que ciertas cosas se logren, pero no puedes caer en la lógica de que la lógica de tu partido sea la que, para yo poderme aliar a otra gente, tienen que todos subsumirse a la lógica del partido. Entonces estoy transformando todo en mi partido. Y eso es sectarismo. Eso es un extremo. Bien. Habría que pactar sobre puntos comunes y no pretender que el otro sea lo mismo que tú. Eso es lo que significa la pluralidad, eso es lo que significa el policlasismo de un Frente de Liberación Nacional. Y claro, ahí toca a la izquierda fortalecerse e intentar darle contenido a ese movimiento de liberación nacional de una manera más radical de lo que se proponen algunos de tus aliados. Bien, pero eso ya es un tema de la relación de fuerzas al interior del bloque popular de los oprimidos. Bien, frente a un enemigo. Opresor oprimido, otra vez, es un lenguaje en relación a quién es el enemigo y quiénes son los afectados por ese enemigo. Entonces, los afectados por ese enemigo va desde la clase obrera hasta medianos empresarios, medianos, pequeños empresarios, medianos empresarios, sectores de la burguesía catalana, que tienen una agenda política diferente y que, claro, yo creo que la CUP hace bien en intentar buscar impulsar medidas progresistas de cara a ese Frente de Liberación Nacional, pero con el cuidado de no hacerlo saltar por los aires y con el cuidado de no confundirse con esto de izquierda y derecha,
y irse. Entonces, porque Jumpercat, yo difiero mucho de Jumpercat, pues ahora creo que estos de los comunes son de izquierda y ahora voy a pactar con los de los comunes. O sea, porque son de izquierda superficialmente y pierdes de vista el contexto del problema principal, que es la contradicción de pueblo catalán, imperialismo español. Y ahí los comunes son parte del otro lado de la trinchera. Por eso siempre disparan para acá. Siempre disparan para acá. Ellos nunca están de tu lado disparando para allá. Ellos están disparando para acá. Entonces, por eso es que mucha gente se confunde, porque estos términos, izquierda y derecha, no sirven para entender el contexto catalán, porque el contexto catalán es un contexto de movimiento popular de liberación nacional. Y eso requiere de otra lógica de alianzas políticas y de otra lógica de organización política. Pero hablo de que siempre en estos movimientos de liberación nacional hay caras visibles, incluso partidos y organizaciones de la burguesía nacional, de los pequeños empresarios que están allí en el bloque popular de los oprimidos. Ahora que claro, dices... que hay contradicciones, y yo no estoy diciendo que te conviertas en un rabo de ellos. O sea, no estoy diciendo que tú como movimiento de izquierda ahora vas a tener que seguir todo lo que ellos digan. Yo no estoy hablando de eso. Ese es el otro extremo del ultraizquierdismo. Sería que el movimiento de izquierda ahora se subordinara ciegamente a cualquier cosa que haga los partidos de ese bloque que vienen de los sectores empresariales o cosas así. Pero hay que tener un sano juicio de qué es lo que tenemos en común, cuál es el enemigo principal y sobre qué podemos pactar, sin pretender que el otro se convierta en un espejo tuyo, porque eso nunca va a pasar. Hay una cuestión estratégica que tiene que ver con lo que el independentismo tiene que hacer en Madrid. A Esquerra se la ha criticado mucho por haber investido a Pedro Sánchez o por haber aprobado unos presupuestos del PSOE. Pero claro, después sus resultados tampoco son tan malos. Esquerra siempre ha buscado, pues, de alguna manera llama a un diálogo y va a contracorriente ese diálogo que ellos construyen como solución del conflicto, va a contracorriente de, por ejemplo, actos de desobediencia civil, actos de movilización popular en Cataluña, actos de presión popular. Siempre ellos venden la idea o la ilusión de que sentándonos a hablar con el PSOE en una mesa, esto se va a solucionar. Y en realidad vemos cómo esa mesa no va para ningún sitio. Siempre abierto al diálogo, nunca cerrar el diálogo con el Estado, pero no puede ser un diálogo como el que ha hecho Esquerra, donde es un cheque en blanco, es decir, donde ha sido una burla. O sea, Esquerra no, para tú dialogar, tú tienes que ir con condiciones y con puntos de diálogo. Y tienes que tener un movimiento popular detrás de ti sosteniendo el diálogo. Tú no puedes ir a un diálogo apaciguando el movimiento popular, diciéndole quédate en tu casa, que vamos a dialogar y resolverlo acá, ni tampoco con un cheque en blanco, como han hecho. Dime qué ha pasado en esas mesas de diálogo. Vale, pero, una burla burla del PSOE a Esquerra y a los catalanes, esa mal llamada mesa de diálogo, y siempre prometiendo, no, más adelante la vamos a hacer. No, es que ahora mismo, pues Torra no sé qué, está ahora ya no es el interlocutor. Entonces hay que esperar las elecciones para que ver quién va a ser el nuevo. O sea, siempre posponiendo el diálogo. Vale, pero los buenos resultados de Esquerra Republicana no avalan la estrategia que han seguido hasta ahora en Madrid. Pues yo creo que no, porque si te fijas y sumas el voto CUP y el voto Jumpercat, que son críticos de esa mesa de diálogo, tienen absoluta mayoría sobre los votos a Esquerra. O sea, esta idea de que la Esquerra, el voto Esquerra muestra que la gente avaló esa estrategia es falsa. La mayoría del bloque independentista, soberanista, no avala esa estrategia. Y por tanto, si vemos los resultados de las elecciones, no le dan la razón a Esquerra, le dan la razón a los que cuestionan la mesa de diálogo, en todo caso. Y por tanto, no creo que una conclusión sea que Esquerra tuvo estos buenos resultados porque optó por esta opción de mesa de diálogo. Al revés, yo creo que la mayoría del voto soberanista independentista fue
hacia la opción CUP y Jumpercat. Este tema va a condicionar mucho las conversaciones para formar gobierno, ¿no? Yo espero que el Esquerra no termine siendo cooptada por la agenda del caballo de Troya, de los comunes, que termina pidiendo que Jumpercat quede fuera, quiere un golpe de Estado contra Jumpercat. Eso yo espero que no ocurra, porque de ocurrir sería un golpe nefasto al movimiento soberanista catalán y sería una traición al mandato de estas elecciones, que es obviamente un voto mayoritario, arriba del 50% por la opción independentista soberanista. Pero ve aquí, ¿de dónde tú sacas a los comunes? ¿Por qué metes a los comunes ahí si esa gente nunca ha sido? Eso es un caballo de Troya del imperialismo español. O sea, ¿no te has dado cuenta que es un caballo de Troya a estas alturas? Entonces, te estás equivocando, porque si vas a ampliar el concepto de soberanismo para incluir a los soberanistas no independentistas, pues no son los comunes, otra gente en Cataluña, que no son estos de los comunes. Hay mucha otra gente ahí. El problema es que ese espacio, lamentablemente, ese espacio del soberanismo no independentista no está organizado políticamente. No está organizado políticamente. Y hay gente de Esquerra que se cree que ese espacio son los comunes. Y eso es falso. Yo creo que hay que hacer un trabajo de parte del movimiento de izquierda soberanista como la CUP, de construcción popular, ¿entiendes? Y yo siempre he dicho, mira, el momento para resolver el problema catalán no es de aquí a 20 años, no es que hay que posponer porque el proceso ya terminó y todo eso. No, es que el momento está maduro. Lo que está haciendo que ese momento se pierda es precisamente la ideología que ves en Esquerra, que ves en alguna gente de la CUP y que ves también alguna gente de Jumpercat, que han asumido que el proceso se ha terminado y que ahora estamos en otro ciclo y que ahora el 1 de octubre pues quedó allá, fuimos derrotados y ahora hay que pensar de aquí a 10 años. No, perdóname. Yo creo que el proceso de demandar un proceso de decisión, de derecho a decidir, de autodeterminación, ese proceso está vivo, está muy vivo en el pueblo catalán. Está tan vivo que todavía, con todo lo que fue esa legislatura de la Generalitat en los últimos 4 años, con todos los conflictos que eso tuvo, mira cómo la gente volvió a votarle a esa opción. Entonces, por tanto, yo veo ahora mismo en el pueblo catalán mucha más voluntad de tirar para adelante que lo que veo en sus líderes. Oye lo que te digo, que lo que veo en sus líderes, allá hay un pueblo digno que sigue tirando para adelante, y lo que lo está frenando son precisamente las tibiezas, las ambigüedades y las contradicciones del liderato soberanista independentista catalán. Y por tanto yo hago un llamado a que se amarren los pantalones, se amarren los cinturones, o se ajusten la falda y se sienten a dialogar y saquen para adelante un programa de lucha, porque ese pueblo está allí listo a tirar para adelante. Y eso se ha visto una y otra vez. Cada vez que se llama desobediencia civil, la gente va muy escéptica, no, esto no va a pasar, la gente ya no está dispuesta. No, salen miles cada vez que se intenta hacer desobediencia civil. De momento, eso se ha parado y se ha detenido. ¿Por qué se ha detenido? Yo no entiendo. Yo creo que el proceso de desobediencia civil tiene que continuar y tiene que ser bien organizado. Y yo sigo insistiendo, sin desobediencia civil no va a haber nunca ningún tipo de proceso de liberación nacional en Cataluña. Y la desobediencia civil no se puede improvisar, eso se tiene que organizar, como lo organizó el Tsunami, que fue excelente, pero de momento desapareció. ¿Por qué desapareció? No sé, yo creo que hay que volver a la desobediencia civil. Lo que pasa es que esa desobediencia civil se verá condicionada por el gobierno que finalmente salga, ¿no? Porque, es decir, no es lo mismo que haya desobediencia civil con un sistema de partidos que está comprometido con esa vía que con un sistema de partido que le da la espalda y que la intenta, digamos, arrinconar. Por supuesto. Sin un acuerdo va a ser bien difícil ese proceso de desobediencia civil. Bueno, pues se puede hacer, pero
ya con muchas divisiones internas es más difícil. Ramón, si ahora ponemos el telediario, lo que veremos serán un montón de reproches cruzados. Veremos a Junts per Catalunya contra Esquerra, a Esquerra contra Junts per Catalunya, la CUP contra Esquerra Republicana. El otro día una persona de Esquerra Republicana en las redes sociales decía, hombre, si tanto nos criticáis, ¿cómo es que queréis pactar con nosotros? ¿Es posible deshacer el camino de los reproches y llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Tú crees que es posible a pesar de esos reproches? Definitivamente. Y yo creo que ese es el mandato que el pueblo catalán le ha dado al liderato de los 3 partidos independentistas soberanistas más importantes de Cataluña. Y está clarísimo cuando tú tienes más del 50% votando por ellos. Entonces, es una responsabilidad histórica de ese liderato salirse de las pequeñeces, salirse de las estupideces, salirse del sectarismo y comenzar a construir juntos un proyecto de país, un proyecto de liberación nacional de país. Eso es lo que toca. Hay que ver si ese liderato está a la altura del momento histórico, porque también tú puedes tener un pueblo listo a lanzarse y un liderato que no esté a la altura del momento histórico. Y si no está a la altura del momento histórico, pueden surgir 2 cosas. O surge un nuevo liderato que desplace a este, y eso puede tomar tiempo, o queda derrotado el movimiento y no se va a levantar en 20 años. Entendido, Ramón, a ver qué pasa, pero creo que mucho antes de que pasen estos 20 años, las cosas que nos has explicado hoy generarán como mínimo un debate y quién sabe si alguna reacción. En ese caso estaremos atentos a esas reacciones, a los resultados de esa negociación que está sucediendo ahora mismo y depende cómo vayan las cosas, si te parece volvemos a contactar. Álvaro, con mucho gusto, de verdad, cuenta con eso y para mí un placer esta entrevista y contemos con una segunda entrevista en un futuro cercano. Gracias, Ramón. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.